tiene dos grupos grandotes, ¿verdad? Un grupo al que llamamos el sistema inmune innato y otro al que llamamos el sistema inmune adaptativo, pero que ambos tienen un componente celular y un componente humoral. En el sistema inmune innato, el componente celular, pues básicamente son las NK, ¿verdad? Las células presentadoras de antígeno del sistema mononuclear fagocítico. Mientras que en el sistema adaptativo, la parte celular son los linfocitos B y los linfocitos T. Cuando hablamos de la parte humoral, pues nos referimos principalmente a proteínas o moléculas que tienen una acción inmune sobre los microorganismos o sobre otras células del sistema inmune. Si hablamos solamente de la inmunidad innata, pues tendremos que hablar del complemento, ¿verdad? Y si hablamos de la inmunidad adaptativa, pues tendremos que hablar de los anticuerpos o inmunoglobulinas, que es exactamente lo mismo. Recordemos que todas las inmunoglobulinas tienen una conformación muy similar, que es que tienen unas cadenas pesadas, unas cadenas livianas, ¿verdad? Y que esquemáticamente las hemos representado como una Y, ¿verdad? La parte más distal de la Y es la que reconoce los epítopes antigénicos, mientras que la parte más proximal de la Y es la que es reconocida por otros receptores, generalmente por receptores de células del sistema mononuclear fagocítico, ¿sí? Generalmente. Es como recorrido israelista. Bueno, era eso. Ya, pero ya les dije que en eso no nos vamos a demorar. ¿Cuáles eran los interferones que eran tipo 1? ¿Tipo qué? 1. Los que se encargan de los virus. Sí, pero ¿cuáles? Interferón gamma. Ajá. Ya. Principalmente era interferón gamma. Bien, acá están los receptores. Ya sabemos que hay muchos receptores. Por supuesto que la mayor parte del parcial no se va a centrar en esto, ¿verdad? Porque eso nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Humoral del tigre, celular del tigre. De la inmunidad, recordar que uno puede tener o inmunidad activa o inmunidad pasiva y que básicamente la diferencia entre ellas dos es que usted mismo va a producir sus anticuerpos, pero con la exposición activa a, ya sea al microorganismo o al epítope antigénico, depende. Entonces, si es natural es porque usted se expuso al microorganismo, como cuando nos da varicela. Entonces, alguna vez se expuso al virus de la varicela, usted hizo anticuerpos y listo, quedó inmune para el resto de la vida. Pero en otros escenarios, usted puede ser que lo vacunen para la varicela. Aunque esa vacuna no se encuentra en el país, pues sí se puede comprar y se puede aplicar a algunas personas, ¿verdad? Entonces, en los dos casos son inmunidades de tipo activa porque los anticuerpos están producidos por su sistema inmune. Los anticuerpos en la inmunidad pasiva no están producidas por su sistema inmune. Cuando es natural, es aquella inmunoglobulina que pasa a la barrera materna feto-placentaria, ¿verdad? Que solo es la inmunoglobulina G y nada más. Y que su vida media es alrededor de 18 meses. Así que cuando hacemos estudios serológicos a los niños, nos está mostrando en realidad, o a los recién nacidos, la respuesta inmune de la madre y no la respuesta inmune del hijo. Saben todos ustedes que existe una vacuna para la tosferina, que en Colombia, pues desde luego que existe. Pero había otras que estaban relacionadas con laringotraqueitis y que no se ponían en nuestro país, ahora mismo se están administrando y se le administra a la madre durante el embarazo. Ajá, se le administra a la madre durante el embarazo y no se le administra al recién nacido. Pues igual van a hacer con la inmunidad de la madre, ¿verdad? Esa sería una inmunidad pasiva del hijo. Y la artificial es aquella en la que yo administro directamente las inmunoglobulinas, es decir, los anticuerpos. Por ejemplo, los sueros antiofídicos, que son aquellos que son un derivado o más bien un purificado de anticuerpos que son producidos generalmente por otras especies, por equinos o por caprinos, a los que yo les administro pequeñas dosis del veneno de una serpiente y ellos crean anticuerpos contra ese veneno. Luego yo extraigo la sangre del bovino del equino, purifico los anticuerpos y ya los mantengo pues refrigerados en un vial y eso sería parte de la inmunidad artificial. O era algo parecido a lo que sucede con los sueros hiperinmunes que se le administraban a los pacientes en los estados convalecientes del COVID. Entonces usted tenía un paciente que ya había ido a UCI, estaba saliendo de UCI, ya estaba en piso y en ese momento extraía suero del paciente, purificaba los anticuerpos y esos anticuerpos se los ponía a otro paciente que estuviera grave en UCI. Es más o menos lo mismo que ocurre cuando a las mujeres que son RH negativo y están embarazadas de un hombre que es RH positivo, tienen lo que llamamos incompatibilidad de RH, ¿verdad? Entonces usted le administra sueros hiperinmunes, que sería la inmunoglobulina D que se le pone a las mamás para que no, digamos que no haya una reacción de anticuerpos contra los eritrocitos del feto.
Esto ya lo hemos visto, ya sabemos que hay varias inmunoglobulinas, ¿verdad? Que la A está principalmente en las secreciones, es decir, principalmente en la saliva, pero también puede estar en la leche materna. La inmunoglobulina D es más bien una inmunoglobulina que nos habla de la madurez de los linfocitos D, ¿verdad? No es como que tenga una función grandísima. La inmunoglobulina E participa, como vamos a ver, en el control de parásitos, pero también en reacciones alérgicas o hipersensibilidad de tipo 1, que vamos a ver más adelante. Ya dijimos que la G es la de memoria, y la M, la G se presenta normalmente como un dímero, ¿verdad? Mientras que la M se presenta normalmente como un pentámero. Las respuestas inmunes ya dijimos que pueden ser agudas, y en las agudas prima la inmunoglobulina M, que es una inmunoglobulina que tiene poca afinidad, ¿verdad? Pero que más adelante empieza a, digamos, a modificar sus estructuras, sobre todo de las cadenas livianas, que hace que se vuelva mucho más afina, mucho más específica al epítope, y que más adelante la inmunoglobulina G sea la que, digamos, brinde inmunidad en escenarios de una segunda exposición al mismo epítope. Los tejidos linfoides se dividen en dos grupos grandes: tejidos linfoides primarios, tejidos linfoides secundarios, ¿verdad? Y dijimos que para algunos autores hay tejidos linfoides terciarios, pero que solamente los primarios y los secundarios son constitutivos. Los primarios tienen que ser el sitio de origen de la célula linfoide, de tal manera que solo puede ser médula ósea y timo, y los otros tejidos son los lugares en los que ocurre la presentación antigénica, es decir, los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosis, principalmente. Las estructuras de los ganglios, pues, de histología, si tienes un montón de central. Por supuesto que me va a poner a preguntarle todo lo de los receptores y demás. Tampoco en relación a las diferentes subpoblaciones del linfocitos T. Recordar cuáles son las funciones principales que tiene entonces el complemento, ¿verdad? Puede opsonizar. Acá no hablo del complemento, sino que hablo más bien de los anticuerpos. Pero el complemento tiene funciones similares, es decir, puede opsonizar, que es como marcar el microorganismo. Pueden tener actividad quimiotáctica con el C3A y el C5A, y finalmente pues puede formar el complejo de ataque o el MAC. Listo, hasta ahí toda la partitura, que normalmente era mucho más extensa, pero es que nos demorábamos un poco y también lo posible. 4 meses de clase. Sí, 4 meses de clase en 11 minutos. No, pues obviamente no. Ustedes eran unos duros aprendiendo de todas esas moléculas. Yo ya no me acuerdo de ninguna, desde hace rato no hay ninguna, por supuesto que no me acuerdo. Sí. Quizás sí era la clase más desgastante de edad, porque tocaba prepararla mucho en su seguimiento. Bien, en relación a la hipersensibilidad, pues es más bien un esquema didáctico que se han inventado para tratar de encasillar diferentes errores o alteraciones en la respuesta inmune que suelen generar daño en órganos. Es decir, acuérdense que hablábamos de regulación central y regulación periférica de la actividad de los linfocitos, y algunas fallas en esa regulación central o periférica puede llevar a que el proceso inflamatorio, que normalmente no debe ser lesivo, termine generando daños contra epítopes antigénicos propios o epítopes antigénicos extraños que terminan formando complejos inmunes que al final dañan el tejido propio. Todos tienen como eje central el daño del huésped, del huésped principalmente. Hay 4 tipos grandes de hipersensibilidad. Y de una vez quiero decirles que a pesar de que existen enfermedades que son clásicas de cada tipo de enfermedad, no necesariamente toda la fisiopatología de la enfermedad se explica solamente por la teoría de la hipersensibilidad. Eso es importante decirlo porque hay personas que creen, por ejemplo, que el lupus se puede explicar solamente por un tipo de hipersensibilidad, como el tipo de hipersensibilidad tipo 3, pero eso no es así. Es decir, el lupus es mucho más que un tipo de hipersensibilidad. Entonces vamos a ver que hay hipersensibilidad de tipo 1, que principalmente está asociada a una disregulación en la producción de inmunoglobulina E, que se une luego a receptores que tienen los mastocitos. Los mastocitos se despolarizan y son capaces entonces de liberar histamina. La histamina sabe que es un potente vasodilatador y que participa en la fase inicial de la respuesta inmune,
y que además permite entonces la extravasación de leucocitos hacia el espacio intersticial. Esa sería la tipo 1 y ya vamos a ver más o menos cómo se ve. Los ejemplos de ellos son principalmente la anafilaxia. ¿Cómo describiríamos anafilaxia? Una respuesta exagerada. Entonces, una reacción de hipersensibilidad tipo 1 exagerada, ¿verdad? En la que hay un edema generalizado. Quizás ese edema generalizado sea lo más grave. Las personas que mueren por anafilaxia, en estos días no sé si vieron, pero en Twitter había como vamos a utilizar términos no de mi generación, sino de ustedes. Estaban funando al médico que había un paciente con que el médico solamente estaba manejando un shock anafiláctico solo con hidrocortisona. Y pues en realidad en la anafilaxia lo único que funciona es la adrenalina. O sea, usted le puede poner toda la hidrocortisona que quiera, toda la hidroxicina que quiera, pero si usted no le pone adrenalina, el paciente se va a morir, ¿verdad? Entonces los pacientes mueren generalmente en los choques anafilácticos porque el edema es generalizado, y si el edema es generalizado quiere decir que la tráquea también se edematiza. Y una tráquea edematizada no la intuba nadie. Pues, a menos de que esté en una institución de muy alto nivel y que tenga video laringoscopio. Aún con video laringoscopio sigue siendo muy difícil. Y podría generar más trauma en la tráquea, porque... Y edematizar mucho más. Ahora, fuerza. la mayoría de nosotros cuando salimos al ejercicio médico general no tenemos video laringoscopio. O sea, eso no tenemos. Y si usted no es capaz de intubar a un paciente, mejor no lo intente más. Póngale una máscara a la leña. Pero no haga más de un intento. Si usted hace más de un intento, pues ya hace trauma en la tráquea y seguro que se dematiza. Ya vamos a ver un poco más. En relación a la hipersensibilidad de tipo 2, esta principalmente está mediada por anticuerpos, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, y el depósito de estos anticuerpos que está normalmente asociado a un mimetismo molecular. El ejemplo clásico de esto es la anemia autoinmune, pero también podríamos mencionar acá, por ejemplo, los pacientes que tienen fiebre reumática. Entonces, en la fiebre reumática es un paciente que previamente ha estado expuesto a una infección, generalmente faríngea, pero también puede ocurrir en piel, para estreptococo betamilítico del grupo A. Ese causa faringoamigdalitis, la que conocemos todos, la faringoamigdalitis bacteriana, pero también puede causar impético, que es una infección de la piel. En cualquiera de los dos casos, este estreptococo tiene en su superficie una proteína en la cápsula. Esa proteína se llama proteína M, así. M. Y es muy parecida a la laminina. La laminina es una proteína constitutiva de todas las membranas basales, principalmente de las membranas basales de los vasos sanguíneos. De tal manera que una vez usted ha eliminado el microorganismo, se crean anticuerpos contra esa proteína M que está en la superficie, pero esos anticuerpos pues ya no tienen ningún microorganismo para atacar, pero sí tienen la laminina que está en la membrana basal. De tal manera que compromete todos los vasos del cuerpo. Por eso es que la fiebre reumática tiene, por ejemplo, valvulopatías. Y esto que les quede de una vez para toda la vida, la válvula que más frecuentemente está afectada de todas, siempre es la mitral. Siempre. O sea, si les preguntan, valvulopatía, ¿cuál es la valvulopatía por fiebre reumática más frecuente? Si aórtica, pulmonar, mitral, mitral, siempre. O sea, la respuesta siempre va a ser mitral. ¿Y por qué es más específica ahí? ¿Por qué creen? ¿Qué diferencia tiene la mitral de las otras tres válvulas? La presión. No, menos. Anatomía. Tiene dos válvulas. Tiene dos válvulas. Las otras, todas tienen tres. Cuando tienen tres válvulas, el flujo tiende a ser un poco más lineal y no tan turbulento. El hecho de que solo tenga dos válvulas hace que el flujo sea mucho más turbulento y que la lesión del endotelio, porque piensen en el corazón como un vaso grande, que tiene las mismas capas, un endotelio, una capa muscular, que en este caso es el miocardio, ¿verdad? Y una capa más externa, que en este caso pues, es el pericardio, ¿verdad? Pero es un vaso grande, tiene las mismas capas. De tal manera que las enfermedades que afectan los vasos también pueden afectar el corazón, y la fiebre reumática es una de ellas. Cursa además el paciente con otras características, como unos nódulos subcutáneos, que esos nódulos subcutáneos normalmente están asociados al depósito de las inmunoglobulinas en los vasos subcutáneos.
Puede tener además corea, es decir, movimientos anormales generalmente por vasculitis del cerebro, y corea, nódulos, y poliartritis, es decir, hay una inflamación en la fiebre reumática, hay una inflamación migratoria de las articulaciones. El otro ejemplo, este primero es por una inmunoglobulina, este segundo también es por una inmunoglobulina, y este tercero es por complejos inmunes. Entonces, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el tipo 3 no hay un depósito de una sola inmunoglobulina, sino que hay un depósito de un complejo inmune, es decir, yo necesito pulpito peptidénico y necesito la inmunoglobulina que previamente haya sido formada. En este caso es cuando ocurre la necrosis fibrinoide. Dijimos que la necrosis fibrinoide es exclusiva de la pared de los vasos. Uno no habla de necrosis fibrinoide en ningún otro tejido, solo en la pared de los vasos. Los ejemplos clásicos de la hipersensibilidad de tipo 3 pues son el lupus eritematoso sistémico, pero ya les dije que además de la hipersensibilidad de tipo 3, eso está explicado pues, por otras cosas más. Las glomerulonefritis, sobre todo la glomerulonefritis post-estreptocócica, que es otra patología similar a la fiebre reumática, es decir, tiene el mismo agente etiológico que es la exposición al estreptococo betamilítico del grupo A, pero suele aparecer en la piel, suele estar asociado a infecciones de la piel como el impétigo y no a faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis es más factor de riesgo para fiebre reumática, mientras que el impétigo es más factor de riesgo para glomerulonefritis post-estreptocócica. La enfermedad de suero, que luego vamos a ver, y la reacción de Artus. Y la última hipersensibilidad, la que se le conoce como hipersensibilidad tipo 4, hipersensibilidad celular o hipersensibilidad retardada, que es exactamente lo mismo, constituye un tipo de hipersensibilidad en el que solamente participan linfocitos T. Pues en este caso, los ejemplos clásicos son los pacientes que tienen diabetes tipo 1, los pacientes que tienen esclerosis múltiple, algunos pacientes con tuberculosis, y las dermatitis por contacto suelen ser ejemplos clásicos de pacientes que tienen linfocitos T activados que terminan incrementando procesos de inflamación a nivel local. Vamos a ver más o menos cada uno de ellos. Esta era la primera, que decíamos que era inmunoglobulina E, pero como en todos los escenarios de hipersensibilidad, usted previamente tuvo que haber sido expuesto a algo. Así que vamos a dejar de una vez claro acá otro paradigma de la medicina. Antes de los 2 años es virtualmente imposible que un niño tenga faringoamigdalitis por estreptococo. Y eso básicamente es virtualmente imposible. ¿Por qué? ¿Qué les ha dicho la doctora Albaide del estreptococo betamilítico del grupo A? ¿No han visto bacterias? Lo que apenas empezaron a ver bacterias. Sí. Están en gran positivo, gran negativo. Apenas van. Creo que sí. Les decía, de gram negativo y gram positivo. eso ya lo ven. Sí. O sea, como la diferencia que uno tiene pared. Sí, sí. Eso sí. Sí, ya lo ven. Bien, entonces les decía que no puede haber faringoamigdalitis en niños menores de 2 años, básicamente porque el estreptococo necesita un receptor en las amígdalas que no se expresa sino hasta después de los 2 años. Así que todo aquel médico que le dé antibiótico a una faringoamigdalitis antes de los 2 años, pues que se vuelva a pegar. Ahora, en casi todas las instituciones de segundo, tercer nivel o cuarto nivel en la actualidad ya existe algo que se llama el Strepto-A test. ¿Algunos le han hecho eso o han llevado a sus hijos o algo así? ¿No? Pues básicamente es un hisopado como el que hacían en COVID, pero no por la nariz, sino por la boca, en la que se trata de obtener un poco de la secreción en la amígdala y que se hace una prueba rápida de listo. Esa prueba rápida te permite decir si allí hay estreptococo o no hay estreptococo para usted ir como a la fija y dar el antibiótico. El antibiótico siempre de primera elección es la penicilina. Siempre. Y es la única que disminuye el riesgo de fiebre reumática. El resto, como la acitromicina, por ejemplo, que también se puede utilizar, o la clinda, si usted lo quiere utilizar, o la moxiclaulanato, si usted lo quiere utilizar, todas ellas no disminuyen el riesgo de fiebre reumática. De hecho, a las personas que les da fiebre reumática, el resto de su vida
se les va a administrar una inyección mensual de penicilina benzatínica por el resto de su vida. Y eso duele tremendamente. A mí solamente me han aplicado una vez por una faringoamigdalitis y uno no puede localizar el dolor. Es decir, no es como me duele acá solamente, es como toda la pierna. Porque aparte es con una aguja como súper gruesa, porque eso se cristaliza rápidamente, entonces se tapa la aguja, entonces hay que disolverlo rápido, inyectarlo rápido, es como sin pensar. Todo esto para decirles que a los niños, tradicionalmente los pediatras les hacen pruebas de sensibilidad a la penicilina. Hay suficiente evidencia para decir que un niño que nunca haya recibido penicilina no habría que hacerle prueba de sensibilidad. Y eso básicamente porque usted solamente hace hipersensibilidad a lo que previamente ya estaba expuesto. Usted no hace hipersensibilidad a algo nuevo. Es decir, a mí me van a poner un medio de contraste para hacerme cualquier estudio, y si me lo ponen una primera vez, pues es improbable que yo haga una reacción de hipersensibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que de la familia de las penicilinas, todas tienen un anillo que se llama el anillo penicilínico, ¿verdad? Ese anillo, en bioquímica, es similar en todas las penicilinas. Entonces los pediatras le hacen prueba de hipersensibilidad, es porque a esos niños normalmente antes les han dado amoxicilina, les han dado otros antibióticos que pueden ser de la familia de las penicilinas o de las aminopenicilinas y que terminan generando reacciones cruzadas, pero es por eso. Pero en la teoría usted no debería hacerle prueba de sensibilidad a alguien que no haya estado expuesto. Ahora, las reacciones de hipersensibilidad no importa la cantidad del epitope-antigénico. Es decir, que si usted es alérgico y le administra el subcutáneo, así sea un poquitico, un mililitro, usted igual va a hacer reacción. Es decir, así sea poquito o sea mucho, la reacción de hipersensibilidad no depende de la cantidad del epitope-antigénico. En relación a la hipersensibilidad de tipo 1, decíamos que principalmente está mediada por inmunoglobulina E, o que exclusivamente está mediada por inmunoglobulina E, que de los escenarios tiene que ver con la anafilaxia, pero también con el asma alérgica, ¿verdad? La rinitis alérgica, la dermatitis del pañal en algunos casos, y que pues lo que encontramos es una liberación exagerada de histamina que está mediada porque los mastocitos son capaces de reconocer la fracción constante de la inmunoglobulina E y se activan y se degranulan liberando histamina. La histamina facilita el edema y a su vez permite la llegada de más eosinófilos que se encargan de alguna manera de una producción mayor de citoquinas proinflamatorias. Hay personas que tienen conjuntivitis alérgica y les indican utilizar algo que se llama cromoglicato de sodio. El cromoglicato es un estabilizador de la membrana de los mastocitos, pero solo actúa hasta después más o menos de 1 o 2 semanas de uso constante, porque los mastocitos necesitan mucho cromoglicato para poder bloquear toda la membrana y que no se libere la histamina. Entonces no es un medicamento que utilicemos en un escenario agudo de hipersensibilidad. En los escenarios agudos de hipersensibilidad solemos utilizar antihistamínicos de primera línea o de primera generación. Esos muy viejos, como la clemastina o la hidroxicina. Esos que además tienen acción sedante, es decir, los que a la gente le da mucho sueño. Hay otros de segunda generación, que sería como la loratadina o la cetiricina, y unos más recientes como la desloratadina. Esos son como los más... Lo único que los diferencia es que unos son capaces de pasar muy fácilmente la barrera hematoencefálica y otros, como la desloratadina, no la cruzan o generan muy poquito sueño. O sea, Por eso, eso le iba a preguntar, por eso lo del sueño, porque yo con loratadina lo duermo. Sí. yo pienso que si uno tiene un trastorno del sueño y necesita un medicamento para dormir, que lo tome. O sea, total. ¿Ah? Si usted necesita clonazepam para dormir, pues tómelo. O sea, si se lo recetó el psiquiatra porque lo necesita, pues tómelo. O sea, qué horrible no poder dormir, ¿por qué no lo va a tomar? Esto básicamente menciona la forma en la que ocurre. Recuerden que debe haber una exposición previa a un alérgeno. Cualquier cosa puede ser alérgeno. Recuerden que los alérgenos son sustancias, ya sean orgánicas o inorgánicas, que normalmente no despiertan una respuesta inmune, pero que en algunos individuos sí puede hacerlo. Existe la presentación antigénica normal con linfocitos T vírgenes, ¿verdad?, que terminan generando activación de linfocitos B con producción de, en este caso, inmunoglobulina E, que es reconocida por mastocitos y genera la liberación una vez entran en contacto con ese mismo alérgeno.
Ya habíamos dicho que la anafilaxia es uno de los ejemplos, el asma bronquial también, que se caracteriza principalmente por una hipersecreción de moco y una hiperreactividad del músculo bronquial. Es por eso, en las crisis de asma, al paciente no solamente le dan antihistamínicos, sino que además le dan beta-2 agonistas, que son capaces de relajar el músculo bronquial, y eso hace que más fácilmente pase el aire. ¿Hay alguien aquí con asma? Aún, es decir, no que sufrió de asma. ¿Y alguien que sufrió de asma? No, nadie. ¿Sí? ¿Y la última crisis fue hace cuánto? Ya si no recuerdas. Mejor. Si a alguien le llegara asma acá, pero... Profe, en la hipersensibilidad tipo 1, en la deficiencia de eventos, en la alergenos y los linfocitos tachas. Pues es que siempre, es decir, hasta que hay respuesta inmune normal, ¿verdad? Producción de inmunidad. Esto es respuesta inmune normal. Esto sería lo anormal, y es que haya una hiperactividad de los mastocitos secundaria a una alta concentración de inmunoglobulina E. Los linfocitos TH2 en ese caso inducirían la producción de los IgE. No, o sea, no induce. Recuerden que son coestimuladores de los linfocitos B para que se vuelvan células plasmáticas. Sí. Ya. O sea, son coestimuladores. Sí. Ahora, la sinusitis, asma alérgica, rinitis alérgica y las alergias a los medicamentos, a los alimentos. Yo les dije ninguno y yo me acuerdo, no sé si fue con ustedes. Si ustedes tienen hijos, que ahora cada vez menos personas tienen hijos, es decir, yo veo las personas que se graduaron conmigo, que no son jóvenes como ustedes, y puedo contar con nosotros nos graduamos como 120 y algo, y yo puedo contar casi que con los dedos de una mano, quizá máximo necesite dos, mis compañeros que tienen hijos, muy poquitos, o sea, compañeros y compañeras que tienen hijos, son muy poquitos. Tener un hijo es muy caro. No es negocio. Igual que tener gatos. Igual que tener Tener gatos. Pero pues al gato le dejas allí la comida en un alimentario Multiplíquese por ya, 100. pero pues con el niño no puedes hacer eso. Entonces, en relación a las alergias de alimentos, decíamos que a los niños hay que, cuando usted les inicia la alimentación complementaria, usted en el huevo que les da primero, la clara o la yema. Las personas que tienen hijos no van a decir. ¿Por qué, Esteban? Pues entonces no le da primero la clara, le da primero la yema. La yema es amarillita. Y es donde más puede crear Recuerden que la clara suele tener mucha más proteína que la yema. La yema suelen ser muchos ácidos grasos. Generalmente son muchos ácidos grasos. Mientras que la clara son muchas más proteínas. Y las proteínas, si recuerdan el inmuno, son mucho más inmunogénicas que los lípidos. Entonces, usted primero le da lípidos al niño y después sí le da proteínas. O sea, primero se le da la yema. Sí. Primero La yema clara y es donde después la clara. puede- La clara tiene más proteína. Entonces, usted no le va a dar proteínas al niño. No, pero eso ya es viejo eso. Pero no, pero el trasfondo es lo que dijo el profe. No, primero la yema. Sí, siempre es La así. yema porque tiene menos proteínas. Sí. No, mi hermano cuando le tenga su huevo, del huevo completo. Lo primero lo más No, cría no, nunca, no. uno no sabe. Pero no había predisposición a que tuviera alergia. Pero si lo tuviera, no Los jodas. que dicen que yo lo estoy diciendo al revés tienen menos dos. Mentira. Bien, entonces, en relación a la hipersensibilidad tipo 2, decíamos que era mediada solo por anticuerpos y que principalmente era inmunoglobulina G, ¿verdad? Pero recuerden siempre que, aunque la inmunoglobulina G es capaz de activar el complemento, la inmunoglobulina M es mucho mejor activando el complemento, pues porque básicamente es un pentámero y tiene 5 partes de unión y es mucho más fácil que, digamos que el complejo de activación del complemento esté unido a la inmunoglobulina M que a la G. El caso es que funciona mucho mucho más frecuentemente este tipo de hipersensibilidad con la inmunoglobulina G, que termina generando acción citotóxica del complemento sobre las membranas basales de las células en las que se deposita.
Entonces, por eso es que, por ejemplo, la mayoría de las veces terminan generando acción citotóxica, es decir, la célula termina muriendo, como en las células del músculo liso que están alrededor de los vasos, y por eso hace necrosis de tipo fibrinoide, y uno ve que hay una necrosis de la pared del vaso. En otros escenarios, los anticuerpos pueden tener una acción no citotóxica. Por ejemplo, existen algunas enfermedades de tipo inmunitario, como la enfermedad de Gray, que es una tiroiditis, en la que se crean anticuerpos contra el receptor del TSH. Ustedes recuerdan que el TSH llega a la célula folicular de la tiroides y permite la producción de T3 y de T4, ¿verdad? Es decir, incrementa la incorporación de yodo, ¿verdad? Y el diyodo y el triyodo se unen entonces con la tiroxina para crear T3 y T4, ¿verdad? ¿Ah? Diyodo. Hay diyodo y monoyodo. Entonces, de tal manera que si usted tiene dos diyodos le da T4, y si tiene un diyodo y un monoyodo le da T3, ¿verdad? No hay T2, no hay monoyodo más monoyodo de esta manera. En este caso, los anticuerpos funcionan entonces como un agonista de la célula. Es decir, generan una unión que estimula la producción sin que genere daño celular. Es decir, cuando veamos endocrino en patología de sistemas vamos a hablar de la enfermedad de Gray, que es como aparece acá. Y acá. Profe, entonces en esta, o sea, la IG hace como un marcaje directamente en un receptor de la membrana y por eso es que se genera la... En este caso, la IgM, digamos hablando solamente, por ejemplo, del caso de fiebre reumática, la IgG, perdón, se localiza a nivel de la laminina. Es decir, tiene que unirse a un vaso o a la pared de un vaso. Y esta, a su vez, activa el sistema de complemento. Entonces, al activar el sistema de complemento, genera daño inflamatorio en ese lugar, pero por acción del complemento. Pero la parte inicial requiere de la inmunoglobulina G. Recuerden entonces las tres vías de activación del complemento: la vía clásica, la vía alterna y la... Por supuesto que no es la voy a preguntar, pero... Acá hay algunas otras ejemplos de hipersensibilidad de tipo 2, la anemia hemolítica autoinmune, en la que pues desde luego hay opsonización y fagocitosis de los eritrocitos asociado a unos anticuerpos, normalmente por exposición previa a algún alérgeno que no está claramente descrito. La púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿recuerdan la glicoproteína 2B y 3A que está asociada a la coagulación? Pues existen algunos anticuerpos que van dirigidos contra la membrana de esas plaquetas y por supuesto se llama trombocitopénica porque disminuye el número de plaquetas en sangre, principalmente por opsonización y fagocitosis. Cuando esto se ve al microscopio usted ve las plaquetas no, porque las plaquetas son diminutas, pero los eritrocitos sí se ven como con un mordisco de los macrófagos. Entonces los macrófagos le quitan pedacitos de membrana a los eritrocitos. El pérfigo vulgar, que no vamos a hablar del pérfigo ni de los perfugoides, pero normalmente son entidades ampollosas de la piel. Entonces son anticuerpos que están dirigidos contra la membrana basal de la epidermis y genera un desprendimiento de la epidermis de la dermis. Hay varios tipos de pérfigo. Las vasculitis asociadas a ANCAs o anticuerpos antinucleares o anticitoplasma de neutrófilos también están asociados, digamos, a hipersensibilidad de tipo 1. El síndrome de Gut-Pasteur, que ocurre principalmente posterior a la administración de algunas vacunas, particularmente de la BCG, y la administración de esta vacuna puede llevar a anticuerpos que están dirigidos también contra membranas basales, principalmente en el glomérulo y en el alvéolo. ¿Por qué allí? Porque los vasos capilares son mucho más pequeños y es mucho más fácil que los anticuerpos terminen trabados allí o aglomerados allí y se active el anticuerpo en ese lugar. Mucho más sencillo que se llegue a activar en un vaso ambulatorio. La fiebre reumática, ya hablamos de la fiebre reumática, que está asociada a un antígeno en la pared, que es la proteína M, y que luego la doctora Álvarez les entenderá claramente. La miastenia gravis, que corresponde a una de las neuropatías periféricas en las que hay anticuerpos que van dirigidos contra el receptor de acetilcolina.
Entonces, recuerden que el receptor de acetilcolina está justo en la unión neuromuscular. Entonces, el nervio libera acetilcolina y el músculo tiene un receptor para acetilcolina que modifica entonces las concentraciones de calcio dentro del sarcómero. No se le olvide eso de fisiología, histología. De tal manera que en la miastenia gravis no hay esa comunicación. Es algo parecido a lo que ocurre con la toxina botulínica, ¿verdad? Que no permite entonces la interacción entre el nervio y la placa muscular. La enfermedad de Graves ya la mencionamos, son anticuerpos dirigidos contra el receptor del TSH. Y la anemia perniciosa es una entidad también autoinmune en la que usted tiene, aunque nosotros decimos que gastritis es gastritis y ya, en realidad hay varios tipos de gastritis que vamos a ver cuando veamos gastrointestinal. Y hay una gastritis que se llama gastritis autoinmune. En esa gastritis autoinmune existen anticuerpos que van dirigidos contra las células parietales, que se encuentran solo en el fondo del estómago y que están encargadas de liberar el factor intrínseco, que es necesario para la absorción de la vitamina B12, que ocurre en el ilion distal. Si usted mata las células parietales a través de anticuerpos, termina disminuyendo el factor intrínseco, por lo que la vitamina B12 usted se la puede comer, pero no se va a absorber. Si no se absorbe, la vitamina B12 es necesaria para la síntesis de la hemoglobina. Entonces usted termina teniendo una anemia que se conoce perniciosa cuando tiene este mecanismo inmunológico, pero es una anemia megaloblástica. Es decir, suelen ser los eritrocitos muy grandotes. Eso de que el factor intrínseco se absorbe en el ilion distal es pregunta hasta de exámenes de residencia. Entonces esto es lo que ocurriría en las vasculitis y como, miren que estos serían los antígenos, estos serían los anticuerpos, estos serían los complejos inmunes y luego hay una activación del complemento, pero también pues entonces de un componente celular mediado por las, digamos que por las fracciones quimiotácticas del complemento, que serían C3A y C3A y C5. C3A y C5. Profe, la diferencia entre el 2 y el 3 es la cantidad de los complejos inmunes. Aquí No. directamente es al tejido, mientras que otros sí son conglomeraciones. No. La diferencia entre el 2 y el 3 es que el 2 es solo anticuerpos que van y Que se reconocen unen un al epítope tejido. que está en el cuerpo, en el tejido. Mientras que en el tipo 3 usted tiene un anticuerpo y un epítope que ya están unidos en la sangre. Ya tiene el complejo antígeno. Es decir, ya tiene el complejo antígeno-anticuerpo, de tal manera que solo hace falta que se depositen. ¿Y dónde se depositan principalmente los complejos? Pues donde los capilares sean muy pequeños, por eso los órganos que más frecuentemente son afectados pues tienen que ver con, digamos, los riñones, la retina, el pulmón, ¿verdad? Donde los capilares son bien pequeños. Algunos ejemplos entonces de hipersensibilidad de tipo 3, está el lupus eritematoso sistémico, pero ya dijimos que no es la única forma de explicarlo, ¿verdad? La glomerulonefritis postestreptocócica también puede estar asociada a esto, sin embargo hemos dicho que este es más un ejemplo del tipo 2 que del tipo 3, pero como está acá en la diapositiva y como lo vamos a preguntar en el examen, es tal como está en la diapositiva, es decir, tipo 3. Fiebre reumática la dejamos tipo 2, glomerulonefritis postestreptocócica la dejamos tipo 3, ¿verdad? Poliarteritis nodosa está asociada a una exposición previa al virus de hepatitis B y pues se caracteriza por una vasculitis sistémica, se llama poliarteritis porque usted va y palpa las arterias y se sienten induradas, por ejemplo la arteritis de la temporal hace parte de estas poliarteritis. La enfermedad del suero, que luego la veremos, y la reacción de Artus, como acá bien lo dice, es solamente experimental y está asociada a la administración intradérmica de algunos antígenos en vacunas que generalmente pueden generar o que generan una vasculitis local únicamente. Señores. Profe, en ambos casos lo que termina ocasionando el daño es el complemento. Es el complemento. Y la hipersensibilidad tipo 4 hemos dicho entonces que es un tipo de hipersensibilidad celular o retardada, que es la que ocurre principalmente en infecciones de tuberculosis y que puede estar asociada a algunas dermatitis de contacto. Muchas personas tienen o tenemos dermatitis de contacto.
Y mientras usted tenga el contacto con ese alergeno, pues los síntomas van a persistir. Ocurre principalmente por una sensibilización de linfocitos de tipo TCD4 que liberan citoquinas y que pueden dañar el tejido, o por sensibilización de linfocitos TCD8 que directamente generan daño sobre el tejido, cualquiera de los dos casos. Cuando vamos más adelante a otras patologías, se darán cuenta que la diabetes, existen muchos tipos de diabetes. Eso no es como diabetes tipo 1 y tipo 2, no. Hay como muchos tipos de diabetes, ¿verdad? Y según la clasificación de la gente que quiera ponerla, si quiere poner la gestacional aparte, o si quiere poner la MODI aparte, es decir, hay mil tipos de clasificación. Pero es el CD8 más el de citotóxico. Este es el citotóxico y este es el helper. En la diabetes tipo 1, que le da normalmente a los niños, es una enfermedad que se considera que responde al mecanismo de hipersensibilidad tipo 4. Es decir, que hay unas células, principalmente linfocitos TCD8, que se encuentran sensibilizadas contra antígenos que se parecen mucho a la superficie de las células beta-pancreáticas. De tal manera que los linfocitos se van hasta las células beta-pancreáticas y generan principalmente apoptosis de las células beta-pancreáticas. Por eso es que los pacientes con diabetes tipo 1 son insulinorequirientes de por vida, porque los linfocitos agotan todas las células beta-pancreáticas, no queda ninguna célula beta en el páncreas. Entonces usted necesita administrar insulina siempre, hasta antes de que se pudiera hacer la insulina recombinante, que yo les dije cómo se hacía, ¿verdad? Que uno le pone entonces el segmento de ADN que codifica para la insulina, se lo pone a una bacteria, principalmente a la E. coli, porque eso se reproduce súper fácil, y las pone a replicarse. Y cuando ella se replica, pues cada vez que replica su material de ADN, pues produce insulina. Y luego usted purifica la insulina, la guarda en viales, y pues eso es lo que le administra al paciente. Los pacientes con diabetes tipo 1, como no tienen insulina, hasta antes de que se inventara la insulina, todos los niños con diabetes tipo 1 morían. Todos. ¿En qué año fue eso? No sé, busca. Debe ser como 60. Uy, 70. más o menos reciente. Entonces, antes tener diabetes tipo 1 era una sentencia de muerte. Ya no. ¿Cuáles enfermedades? La artritis reumatoide. Parece ser que los linfocitos te atacan principalmente el colágeno, eso es lo que se menciona. En la esclerosis múltiple, normalmente los linfocitos suelen unirse al nodo de Rambier cerca de la mielina y generar activación de macrófagos que terminan dañando las neuronas. La diabetes tipo 1 ya lo mencionamos. La enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, que las dos hacen parte de enfermedad inflamatoria intestinal, están mediadas principalmente por este tipo de hipersensibilidad, la psoriasis y la sensibilidad por contacto o la dermatitis por contacto. Esos son como los ejemplos más frecuentemente asociados a hipersensibilidad de tipo 4. Se supone que casi todas las enfermedades de tipo inmunológico pueden ser explicadas total o parcialmente por estos mecanismos, solo por estos cuatro, ¿verdad? Es decir, o son células, o son anticuerpos, o son complejos inmunes, no más, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿usted qué tejido es? Queratinizado. Muy bien, entonces es un epitelio plano, escamoso, estratificado, queratinizado, ¿verdad? Y estos de acá todos son linfocitos. Esto es inmunistoquímica, y con inmunistoquímica estoy marcando linfocitos TCD8. Entonces, normalmente los linfocitos TCD8 no deben hacer exocitosis, es decir, no deben estar metidos en el epitelio. Pueden haber uno que otro por aquí abajo, pero no formando cúmulos, ni mucho menos metiéndose al epitelio. Como muchas otras enfermedades, pero en estas particularmente, las mujeres se han ganado la rifa de las enfermedades autoinmunes. Casi todas las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en mujeres cisgénero que en hombres. ¿Por qué no se sabe? Porque así lo quiso. Porque nos comimos la manzana. Entonces acá Puede ser, puede ser. acá las dividen
Ya no tipo 1, tipo 2 y tipo 3, sino aquellas que están mediadas por anticuerpos, que sería tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y aquellas que están mediadas por células, que sería la tipo 4. Pero pues es básicamente lo mismo, ¿verdad? Solamente la diabetes tipo 1 es más frecuente en los niños que en las niñas. Eso sí, lastimosamente es más frecuente en los niños. El resto, todas, son mucho más frecuentes en las mujeres que en las Bastante la diferencia en algunas. Ya habíamos hablado mucho antes de la tolerancia, que existía tolerancia central, cuando hablábamos principalmente de la selección positiva y negativa a nivel del timo, ¿verdad? Y que había una tolerancia periférica que estaba mediada por los linfocitos T reguladores, valga la redundancia. En algunos escenarios, la disregulación de estos linfocitos T reguladores pueden ocasionar enfermedades inflamatorias crónicas, incluso granulomatosas. ¿Cuál era un ejemplo de enfermedad crónica granulomatosa que no fuera infecciosa? Cuando vimos enfermedad crónica, cuando vimos inflamación crónica granulomatosa y decíamos, bueno, primero, entonces, para ir un paso atrás, Se van el punto. ¿cuáles son las enfermedades crónicas granulomatosas que sí son infecciosas? Que no te olvides. Tuberculosis sí. Ustedes piensen siempre en microorganismos que sean muy difíciles de erradicar. Los hongos, por ejemplo, generan inflamación crónica granulomatosa o granulomas. Y la tuberculosis es el ejemplo clásico de los granulomas, pero también estaba la lepra, o también estaba la enfermedad por arañazo de gato, que esa también estaba. Esas todas son infecciosas, pero yo les mencioné una que no es infecciosa. Y me acordé en este momento porque hoy, mientras estaba viendo los casos de la carga, parece ser que hay un caso de una de esas. De hecho, yo la puse como en mi Twitter, donde como cosas de medicina. La sarcoidosis. Entonces, yo les dije, hay una enfermedad crónica granulomatosa que no es infecciosa, que se llama sarcoidosis, pero es un diagnóstico de exclusión. Es decir, solo hasta que usted descarta que no es tuberculosis, que no es ningún hongo, que no es un material extraño, porque recuerden que a materiales extraños el cuerpo también hace inflamación crónica granulomatosa, ¿verdad? Solo hasta que usted descarta todo eso, puede decir que es sarcoidosis. Y decíamos que se caracterizaba porque tenía granulomas, pero además tenía algo que se llama cuerpos asteroides. Entonces, el día de hoy tuve un caso de una paciente que tenía una obstrucción intestinal, el cirujano entró, le hizo la paroscopia y encontró lesiones nodulares que para él eran sospechosas de tuberculosis. Yo procesé el espécimen y cuando salieron las láminas, hoy las estaba viendo, y pues tiene unos granulomas desnudos, se llaman, porque solamente está como la célula gigante multinucleada, y tiene dentro de ellos unos cuerpos, que son cuerpos asteroides, y otros cuerpos que se llaman de Schaumann, que también están allí. Yo no les voy a preguntar de los mecanismos de tolerancia, es decir, en que sepan que hay uno central, que hay uno periférico, ¿verdad? Y que cualquier interrupción o cualquier alteración en relación a la regulación puede generar cualquiera de estas enfermedades autoinmunes de las que hemos descrito. ¿De qué depende que usted genere enfermedades autoinmunes? Pues una, la susceptibilidad genética. Si en su familia su mamá tiene asma, es más probable que usted tenga asma. Más probable que una persona que no esté en una familia que tenga asma, ¿verdad? Así que hay una susceptibilidad en los genes. Y la otra es la exposición a factores medioambientales. Se ha descrito claramente que hay algunas poblaciones en algunas latitudes que sufren más o menos de alergias. Las personas que tienen o que habitan en lugares que hay estaciones claramente marcadas, por ejemplo, en primavera las personas que son alérgicas suelen tener muchos más picos de asma que los que tienen en invierno, aunque hay personas que tienen alergia a algunos patógenos que se encuentran principalmente en el clima frío. Es infrecuente que uno sea alérgico al frío, o sea, propiamente al frío no, pero sí puede pasar, es decir, uno puede tener rinitis asociada al frío, eso sí puede pasar. O al calor. Le iba a hacer una pregunta, profe. Personas pues, como nosotros que tienen ya más edad. Perdón, diga, como nosotros. Sí, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el nivel de exposición, no necesariamente muchas veces con una sola exposición ya te sensibilizas, pueden ser varias veces. Pueden ser varias. ¿Cierto? Las exposiciones más importantes son las que ocurren en la primera infancia, es decir, como en lactantes menores, incluso hasta lactantes mayores, es decir, hasta los 2 años y preescolares hasta los 5.
De ahí en adelante las exposiciones no suelen generar tanta alergia. Pero si usted va a generar alguna alergia o alguna reacción de hipersensibilidad, las exposiciones suelen ser en las primeras etapas. En mi caso en particular, por ahí con los 6 años hacia acá, yo no, el polvo, pero cero. Antes no, yo podía polvo por ahí, no pasaba nada, pero ya después... ¿Será que uno antes no se daba cuenta? Puede ser también una teoría. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa mi mamá era enferma por el aseo y nunca me daba rinitis. Y yo tengo 2 gatos y yo creo que yo estoy desensibilizado con el pelo de los gatos, pero de lejitos. Es decir, si yo alzo mucho a uno de los gatos o algo así, probablemente me dé rinitis. Entonces, yo creo que uno sí se alcanza a desensibilizar un poquito o a sensibilizar, solamente que pues no necesariamente depende de la cantidad de antígeno al que se exponga. ¿En qué consisten esos tratamientos que están haciendo ahora que comienzan a desensibilizar? Por ejemplo, con la penicilina, si un paciente tiene fiebre reumática, como no se le puede poner otra cosa que penicilina, hay que desensibilizarlo. Entonces la forma de desensibilizarlo es exponerlo a usted muchas veces al mismo antígeno, pero en dosis muy bajitas. Muy bajitas. Pero es algo que puede tardar 6 meses, Sí. 1 año en desensibilizarse. Entonces no es tan sencillo. Esto es de respuesta inmune, así que nada. Ahora, este solamente es para hablar de anticuerpos en algunas enfermedades sistémicas autoinmunes. Yo no se los voy a preguntar, no se estresen por eso. Queda grabado. Yo no les voy a preguntar eso. Porque en total, cada vez que ustedes vean una de estas, van a ver que los criterios para el diagnóstico, por ejemplo, de lupus eritematoso, de esclerosis sistémica y demás, pues contra los epítopes o los anticuerpos que se crean, pues ya se los preguntaremos en patología de sistemas porque serán para cada una de las enfermedades. Este solamente es de lupus, que dijimos que era de hipersensibilidad de tipo 3 principalmente, pero que no se podía explicar solamente por allí, ¿verdad? Y que se crean varios autoanticuerpos, pero en particular anticuerpos antinucleares o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, que son los que llaman ANCAS. Entonces, por eso siempre miden ANAS y ANCAS. Y también hay otro que se llama factor reumatoideo, que también lo mide. Aunque eso puede estar positivo y no ser nada. Es decir, muchas personas pueden tener ANCAS y ANAS positivos, pero si usted no tiene ningún síntoma, pues yo no le voy a diagnosticar nada. Los criterios diagnósticos para lupus incluyen, además de los laboratorios, pues unos síntomas clínicos. Si usted no tiene esos síntomas clínicos, pues yo que le voy a diagnosticar algo de lo que usted no está sufriendo, ¿verdad? Afectan mucho más a mujeres que a hombres, por supuesto, como todas las enfermedades inmunes, y mucho más frecuente en edades tempranas. Afecta mucho más a a personas de ancestría africana e hispanos que a personas blancas. Miren que hay unos criterios que son clínicos y otros criterios que son inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos aparece el lupus cutáneo, que es aquello que siempre nos han mostrado como eritema malar en alas de mariposa. Entonces la persona suele tener rojo todo el tiempo acá, ¿verdad? Como cuando los niños los llevan a que les pinten maripositas en los cachetes, pues más o menos así. Hay un cantante australiano que tiene lupus y que es como el típico ejemplo de, solo le falta que sea mujer, pero es un hombre de ancestría africana. Cantante australiano con lupus. Se llama así, como de sí les toca en inglés. Como sello en inglés. S-E-A-L. Entonces búsquenlo como sí, cantante, y van a ver que es un hombre de ancestría africana que tiene deformados los pómulos por el lupus eritematoso. Que la esposa es la modelo. ¿Ah? Que la esposa es la modelo de esta bonita. No. Sí, ya sé. Yo sé porque él participó como en el Factor X o una cosa de la voz Australia. Sí, ya sé quién. Puede tener alopecia, úlceras a nivel oral o nasal, enfermedad articular, es decir, usted tiene que tener un montón de criterios antes de poder diagnosticarlo. Los criterios inmunológicos son anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, que también se pueden pedir, anticuerpos antimúsculo liso, pero anticuerpos antifosfolípidos, pero ya van a ver que
esto se los preguntarán cuando estén en medicina interna. Yo no les voy a preguntar los criterios. Pero en medicina interna sí. ¿Verdad? Porque hay disminución del complemento y no incremento del complemento. Como profe. Es decir, a estas personas les miden el complemento. Entonces usted puede tener una molécula de complemento por cada mililitro. Estoy diciendo estupideces, ¿no? Pero digamos una, o puede tener 2 o 10 o 20, pero estas personas tienen poquitas moléculas por unidad de volumen. ¿Por qué? Porque se consume más rápido de lo que el cuerpo lo produce. Entonces, como está constantemente inflamado, pues el cuerpo no es capaz de producir C3 todo el tiempo. De tal manera que se consume rápidamente. Como siempre, una susceptibilidad genética, una exposición a algo, incluso dentro de las exposiciones está la exposición a la luz ultravioleta. Es decir, parece ser que la exposición a la luz ultravioleta y el daño de queratinocitos participa en la generación de lupus. Desde luego que también está la de malas, es decir, el azar hace parte, así como en el cáncer, en las enfermedades inmunes, también se encuentra el azar. Y se crean anticuerpos que están dirigidos principalmente contra antígenos que están circulantes en sangre y que terminan generando respuestas que en principio son humorales, pero que terminan siendo respuestas celulares con daño del tejido afectado. Las manifestaciones clínicas, esto sí, son principalmente hematológicas, seguidas de compromiso a nivel osteoarticular y de la piel, porque de aquí para abajo son síntomas generales. Es decir, a usted le puede dar fiebre por cualquier cosa, a usted le puede dar fatiga por cualquier cosa, ¿verdad? Pérdida de peso por cualquier cosa, o sea, eso no es tan... Pero las afectaciones hematológicas, principalmente dadas por anemia o trombocitopenia, ¿verdad? Pueden tener una bicitopenia, así como las manifestaciones en articulaciones obligan a estudiar en los pacientes que no vayan a tener lupus erythematosus. Esto que hay acá es una inmunofluorescencia que muestra depósitos de inmunocomplejos. Acá arriba está la epidermis y acá está la dermis a nivel de la unión dermo-epidérmica. Algo que también se ve en los pénfigos, que les dije que eran estas enfermedades ampollosas. Y esto es una válvula que tiene unos nodos que son complejos inmunes depositados en el borde libre de la válvula. Otro escenario es la artritis reumatoidea, que dijimos que también hace parte más o menos del mismo grupo de reacciones de hipersensibilidad. Puede tener compromiso articular, es decir, aunque se llama artritis reumatoidea, puede comprometer piel, corazón, vasos sanguíneos, pulmones. Y van a ver que en la práctica clínica, para muchos clínicos, la artritis reumatoidea puede ser una manifestación inicial de un lupus eritematoso sistémico. Es decir, casi siempre a los pacientes con enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoidea o como síndrome de Sjögren, que ya vamos a ver más adelante, los clínicos suelen seguirlos como un paciente que potencialmente puede evolucionar a lupus. Es básicamente lo mismo, vamos a demorarnos por eso, pero decíamos que hay principalmente una participación tanto de anticuerpos como de linfocitos, es decir, que hay una respuesta tipo 4 también en estos pacientes, y esto que hay acá es el tejido sinovial lleno de linfocitos. Todos estos que se ven como azulitos son linfocitos. El último de estas enfermedades es el síndrome de Sjögren, que no termina en M, que lleva diéresis acá arriba, y que esto no es una imagen clásica del síndrome de Sjögren, porque en realidad el síndrome de Sjögren se define clínicamente como síndrome de ojo y boca seca. Entonces es una enfermedad de hipersensibilidad de tipo 4 en la que hay linfocitos que están sensibilizados contra las glándulas que producen las lágrimas o la saliva. De tal manera que las personas sufren pues de ojo seco y de boca seca. Se diagnostica además de usted emplear anticuerpos como ANAS y ANCAS, ¿verdad? Porque también se encuentran elevados. Usted debe hacer biopsia de las glándulas salivales menores que se encuentran en la superficie del labio. Es decir, nosotros tenemos glándulas salivales menores acá, adentro del labio. Entonces se toman biopsias pequeñitas de ahí y lo que hacemos en patología es ver si esas glándulas salivales tienen infiltrados inflamatorios como los que se ven acá, que suelen ser linfocitos y algunos plasmocitos.
La última parte de esto tiene que ver con las inmunodeficiencias. Y las inmunodeficiencias pues, es un conjunto de enfermedades que están asociadas a una función disminuida del sistema inmune, que pueden ser clasificadas como primarias y secundarias o como congénitas y adquiridas, dependiendo. Entonces, congénitas o primarias son todas aquellas con las que usted nació. Entonces, ahí necesito que recuerden todos los pasos que hay en inmuno para la respuesta inmune, porque en cualquiera de estos pasos que falle la respuesta inmune, incluido por ejemplo en la fagocitosis, en el estallido respiratorio, en la presentación antigénica, en la liberación de inmunoglobulinas, en la producción de receptores, es decir, en cualquiera de todos los pasos de la respuesta inmune, si hay algo que falle, puede haber una inmunodeficiencia de tipo congénito. Tantos son los trastornos de la inmunidad asociados a inmunodeficiencias que en la actualidad son alrededor de 500. De tal manera que no nos los vamos a aprender. Por supuesto que no, eso ni siquiera se lo sabe el pediatra inmunólogo, son muchísimos. Y las secundarias o adquiridas son todas aquellas que están asociadas a otra enfermedad, es decir, que más bien son la manifestación de una enfermedad y no necesariamente la enfermedad de base. Por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer, VIH, malnutrición o aquellos trasplantados a los que yo les estoy indicando anticuerpos, inmunosupresores, o por ejemplo pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmune como el lupus y que yo los tengo inmunosuprimidos por su enfermedad autoinmune, pues todas esas hacen parte de inmunodeficiencias secundarias. Los pacientes con enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica, como la diabetes, como la obesidad y el envejecimiento son considerados dentro del grupo de inmunodeficiencias adquiridas o secundarias. De los errores innatos de la inmunidad o que sean pues, inmunodeficiencias primarias hay alrededor de 500, son muchísimos, cada vez se describen más, muchos más, y pues básicamente se describen mucho más porque están relacionados, ya vamos a ver acá, están relacionados con todos los pasos de la respuesta inmune, es decir, desde la generación de células precursoras y hasta la finalización de la respuesta inmune. De tal manera que en cualquiera de esos pasos usted puede tener una alteración en la función o en la producción, por ejemplo, de inmunoglobulinas, que nos lleve, por ejemplo, a inmunodeficiencias combinadas o variables combinadas, ya vamos a ver. Yo no voy a hacer que se las aprendan, solamente quiero que sepan que existen varias inmunodeficiencias y que básicamente lo que sí me interesa que sepan es esto que aparece acá. Esto se lo tienen que aprender para el examen y luego para pediatría. Y es que existe una clasificación que es de la Sociedad Internacional o la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, que describe que uno puede todas estas 500 enfermedades clasificarlas en estos 10 grupos, es decir, que de esos 10 grupos no se sale, supuestamente, pero seguramente más adelante aparecerán otras porque antes eran solo como 100. Entonces hay inmunodeficiencias que pueden afectar la inmunidad celular y la inmunidad humoral, es decir, esa clasificación es como muy genérica porque pues allí están casi todas las inmunodeficiencias, ¿verdad? Hay otras que son inmunodeficiencias combinadas con síndromes sistémicos o con hallazgos sistémicos, es decir, que además de afectar el sistema inmune se pueden afectar otros órganos o sistemas, como por ejemplo en el síndrome de George. ¿Sí se acuerdan que era el síndrome de George? Era una agenesia del timo, entonces además de que no funcionan bien los linfocitos T, hay una agenesia del timo o unas anomalías de la línea media también. Otras inmunodeficiencias que están asociadas principalmente a la función de anticuerpos, algunas por disregulación inmune, otras por defectos de la fagocitosis, defectos intrínsecos de la inmunidad innata, desórdenes autoinflamatorios, pero en este caso no son de hipersensibilidad porque son inmunodeficiencias. Todas las deficiencias del complemento usted las mete en un solo grupo, es decir, porque hay una baja producción, o porque los produce mal, o porque no funcionan de la manera que tienen que funcionar, o porque no son capaces de crear el complejo de ataque a la membrana. Es decir, cualquiera de las cosas malas que le pueda ocurrir al complemento, usted las pone acá. Falla de la médula ósea y algunos errores de la inmunidad que están asociados a fenocopias en recién nacidos. Esto de una vez que les quede es que algunas de las inmunodeficiencias no innatas, sino de las que son adquiridas, que tienen que ver con el cáncer, es porque el cáncer termina
invadiendo la médula ósea. Entonces, los pacientes con leucemias, por ejemplo, usted les toma un examen de sangre y lo normal es que uno tenga más o menos entre 4.000 y unos 10.000 o 12.000 leucocitos. Pero los pacientes con leucemia pueden tener 50.000, 60.000, 100.000 leucocitos, ¿verdad? Son muchísimos. Usted diría, está súper protegido, obvio, tiene más leucocitos. Pues ninguno de esos leucocitos tiene función inmune, todos son leucocitos neoplásicos, malignos, y no cumplen con la función. Por el contrario, se replican tan rápido en la médula ósea que desplazan todos los leucocitos que sí cumplirían una función. Entonces los pacientes pueden tener una reacción leucemoide, se llama eso, es decir, tener muchos leucocitos, pero pueden tener visitopenia, es decir, pueden tener trombocitopenia, las plaquetas muy bajitas, y pueden tener anemia, porque pues no hay nada que produzca eritrocitos ni plaquetas, porque la médula está pues invadida de células neoplásicas malignas. Algunos de los factores de riesgo que pueden contribuir a aumentar, digamos, el riesgo de tener alguna de estas inmunodeficiencias, pues tienen que ver principalmente con la exposición a alérgenos. No sabemos exactamente cuáles, o haber padecido de alergias. Los pacientes que están en cuidado en casa o que tienen home care, esos también. Los niños que durante la edad escolar presentan sibilancias o broncoespasmos similares al asma. Todos los pacientes que están expuestos a humo de segunda mano, o lo que antes se conocía como fumadores pasivos, también están, digamos, con un riesgo incrementado para infecciones en los niños, particularmente en edad preescolar y escolar. Anormalidades del tracto respiratorio tanto superior como inferior, cuerpos extraños, fibrosis quística, síndromes de debilidad inmóvil. En estos dos, como ustedes ya vieron tener, en la fibrosis quística, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que un paciente sufre de fibrosis quística? ¿En qué cosa, profe? Entonces ahí, dime. ¿En qué cosa? En la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad de tipo hereditario, ¿verdad? En la que hay una alteración de los canales de cloro. No funcionan bien los canales de cloro en las glándulas, en ninguna glándula, incluida por ejemplo las glándulas sudoríparas. Genera fibrosis porque el moco producido es mucho más espeso de lo normal. Porque si no libera cloro, el agua se queda atrapada con el cloro. El cloro ayuda a transportar el agua. Pero si el moco es muy viscoso, pues no puede salir, incluyendo el páncreas, por ejemplo, incluyendo los pulmones, de tal manera que el paciente empieza a generar procesos inflamatorios crónicos con fibrosis de estos órganos. Y los síndromes de cilia inmóvil son aquellos en los que los cilios del tracto respiratorio presentan anormalidades en la motilidad, ¿verdad? Casi todas son de tipo hereditario. Profe, una consulta. ¿Por qué los pacientes de home care? Los pacientes de home care tienen mayor riesgo. Estos son algunos de los factores de riesgo que no son del todo inmunológicos, pero que están asociados a que usted tenga más infecciones, ¿verdad? Entonces, de home care es porque usted se está expuesto. El paciente normalmente tiene un cuidador que va de casa en casa y que tiene dispositivos invasivos, puede ser sondas o demás, que predisponen a una mayor, digamos, probabilidad de obtener alguna infección. En cuanto a las inmunodeficiencias de tipo primario, eso también lo pregunta Andrés siempre en el examen. Entonces usted puede dividir las inmunodeficiencias no solamente en los 10 grupos que vimos anteriormente, sino que en cuanto a respuesta inmune las puede tener predominantemente defectos de linfocitos T, defectos de linfocitos B, defectos de granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Pues los que tienen gránulos adentro. ¿Cómo cuál? Los eosinófilos, mastocitos, los basófilos, ¿verdad? Solo hay dos que no. Todos ellos tienen adentro, todos ellos tienen adentro gránulos, ¿verdad? Incluso habían unos gránulos que eran alfa, otros que eran beta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora, en cuanto a las que están asociadas a defectos de los linfocitos T, pues recuerden que los linfocitos T son la respuesta celular y la necesito bastante en las primeras, digamos,
fases de la respuesta inmune, de tal manera que la edad de presentación de estos pacientes que tienen inmunodeficiencia suelen cursar con infecciones muy temprano, entre los 2 y los 6 meses. Principalmente infecciones de tipo bacteriano, ya sean gram positivas o gram negativas, y micobacterias. Es decir, como la tuberculosis. ¿Por qué es importante saber que existen las inmunodeficiencias? Porque ustedes ya saben que hay diferentes tipos de vacunas. Y por ejemplo, las vacunas que son vivas atenuadas no se deben aplicar a pacientes que tengan inmunodeficiencias. Porque estos virus o bacterias tienen el potencial de replicarse, ¿verdad? Y si se replican de manera descontrolada, pues causarán la enfermedad. Algunos virus como el citomegalovirus y la Epstein-Barr están asociados, y algunos hongos como Candida y Pneumocystis jirovecii también están asociados a inmunodeficiencias de tipo T. Por eso es que los pacientes con VIH-Sida antes eran diagnosticados en estadio SIDA con Pneumocystis jirovecii. Afecta principalmente a los tractos mucocutáneos o a los tubos que tenemos en el cuerpo, de tal manera que afectará pues el tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio. Y nada más. ¿Qué es importante en los niños? Que pueden presentar diseminación de la BCG o la varicela después de la vacunación. Es decir, si usted tiene un niño que vacunan y presenta la enfermedad, pues sospeche, yo no le digo que usted tenga que diagnosticarlo, pero sí que sospeche que el niño puede tener una inmunodeficiencia. Ya vamos a ver cuáles son las banderas rojas de las inmunodeficiencias, porque a todo el mundo le enseñan las banderas rojas del dolor de cabeza, a todo el mundo le enseñan que las banderas rojas o los signos de alarma del cáncer de mama, pero a nadie le hablan de las banderas rojas o los signos de alarma para pensar en inmunodeficiencias. En cuanto a las de células B, pues digamos que esto no es tan grave al principio, porque total está recibiendo las inmunoglobulinas de la mamá. Entonces, como está recibiendo las inmunoglobulinas de la mamá, no se presenta tan temprano, puede ocurrir mucho más adelante después del destete. Está asociado a bacterias también, pero en este caso digamos que un poco más cerrado el grupo, neumococo, estreptococo y estafilococo. Para todas estas, para hemófilos y neumococo, existe vacuna. Y algunos parásitos, principalmente como Giardia, la giardiasis y Cryptosporia. ¿Ya vieron eso? ¿Y qué tal les parece? Obvio, muy duro, tiene mucho tiempo, pero está bien. En estos pacientes, lo que puede ocurrir es que cuando se les aplica polio, no, la vacuna de la polio, cuando se aplicaba polio oral, porque ya no se aplica polio oral, ahora toda la polio es intramuscular, pero cuando se aplicaba polio oral, el paciente podía presentar polio, porque era un virus vivo atenuado, asociado, digamos, a esa inmunodeficiencia. Los otros defectos tienen que ver con los granulocitos, que también están asociados a... Yo no les voy a preguntar que cuál bacteria en cada una de ellas. No se los voy a preguntar. ¿Qué les voy a preguntar? Bueno, en la linfocitos T, pues seguramente micobacterias sí, porque las micobacterias están asociadas, o la respuesta a las micobacterias está asociada claramente con los linfocitos T, ¿verdad? En la de linfocitos B, principalmente como la edad de presentación, es decir, entender eso de que ocurre después del destete principalmente. En la de los granulocitos, me interesan particularmente los parásitos y los hongos, y es porque los granulocitos son bien importantes en el control de parásitos y de hongos, ¿verdad? Particularmente los eosinófilos, por ejemplo, en el control de los parásitos. ¿Cuándo lo debemos sospechar? Si, por ejemplo, el cordón umbilical de estos niños no se cae en el tiempo que debe caerse, sino que se demora más del tiempo. Es decir, normalmente a los 8 días el cordón umbilical empieza a caerse ya. Pero si dura mucho más, usted puede sospechar que tiene un defecto de la inmunidad. ¿Y los linfocitos T cuáles son? De los linfocitos T dijimos que tuberculosis principal. Y todo lo que sean virus, por supuesto. Porque los virus tienen principalmente respuesta de tipo T, ¿verdad? Y los defectos del complemento, principalmente el neumococo y la Neisseria. Ahora, no se vayan a aprender los de los adultos, no se los pregunto, no me importa. Porque si alguien llegó hasta ser adulto porque le diagnostican una inmunodeficiencia, pues no es frecuente, ¿verdad? Probablemente sea una inmunodeficiencia muy leve o algo así, porque si es una inmunodeficiencia compleja, pues los síntomas van a aparecer desde muy pequeño.
¿Cuándo debo sospecharlo en los niños? Entonces 10 signos de alarma. 1, que tenga 4 o más infecciones de oído en un solo año. Esos niños que tienen otitis y otitis repetitiva, hay que sospechar que no tengan una inmunodeficiencia congénita o primaria. Que tengan 2 o más sinusitis, pero sinusitis que requieran antibiótico, porque van a ver en pediatría que no todas las sinusitis requieren antibiótico. Muchas sinusitis son virales y solamente se le da antihistamínico, lavados nasales y ya, o un corticoide y con eso mejor. Que tenga 2 o más necesidad de uso de antibiótico en un corto periodo de tiempo en el que el efecto del antibiótico no parece ser el esperado. Recuerden que los antibióticos en algunos casos pueden ser solamente bacteriostáticos, es decir, impedir la replicación de la bacteria, pero no matar la bacteria. Usted necesita que el sistema inmune mate la bacteria. Que tenga 2 o más neumonías en un año, no es normal que tenga neumonías, es decir, usted puede cuando chiquito tener una neumonía, pero que ya sea la segunda hospitalización, ¿verdad? Que tenga abscesos como forúnculos o impéticos repetitivos en piel, pues no es normal. Que tengan que drenarle abscesos frecuentemente al niño, pues eso no es normal. Ahora, el impético que aparece alrededor de la boca y sí se llama impético, sí, y en fosas nasales está asociado principalmente a malos hábitos de higiene, ¿verdad? Eso no tiene que ver con inmunodeficiencias. Que los pacientes tengan infecciones por hongos en la boca. Yo no sé si yo les había dicho, pero por ejemplo los pacientes que utilizan inhaladores, particularmente corticosteroides como la beclometasona, pueden hacer que el corticosteroide se quede solo en la cavidad oral, porque utilizar inhaladores es muy difícil. Solo las personas que saben fumar saben utilizar bien un inhalador. El resto de las personas no. El resto de las personas hacen como y se quedan con el inhalador en la boca o se lo tragan, pero no va a los pulmones, que es a donde debe ir. Y fumar no es un acto fácil. Las personas que han fumado alguna vez en su vida recordarán quizás que la primera vez que fumaron fue muy complejo. Después pues ya es súper fácil, ¿no? Pero al principio pues es complejo. ¿Ah? Sí, obvio. Pues es una adicción, como muchas otras. Como el café, o el trabajo también. Ahí les voy a mandar un artículo que en estos días salió. No, yo no sé si es el momento de enviarse. ¿Cuál? No, todavía Ya, mándelo. De adicción al trabajo. El estudio, adicción al estudio. Yo quisiera tener la adicción al estudio. no, es un artículo de. No, pero es un artículo de. Que tiene que ver con la medicina, pero no es un artículo científico, sino es un artículo de una mujer médica, que no recuerdo su especialidad de Estados Unidos, pero que replantea esta idea de que tenemos que entregar todo a la medicina, toda nuestra vida a la medicina. Porque probablemente en muchos lugares nos forman como que toda nuestra vida debe girar alrededor de la medicina. Para mí no es así. Respeto a las personas que su vida gira en torno a la medicina. Está muy bien, es decir, si eso te causa felicidad, está muy bien. Pero para mí la medicina es mi trabajo, como el trabajo de cualquier otra persona. O sea, no más. Pacientes que necesiten antibióticos endovenosos. Pacientes que tengan 2 o más infecciones profundas, incluidos bacteremias, ¿verdad? No es frecuente que los niños ocurra esto. Esto es para niños que generalmente son menores de 10 años. Y sobre todo, el más importante de todos, es que usted tenga historia familiar. Pues porque si es una enfermedad que tiene un patrón hereditario o una susceptibilidad genética, pues usted debe tener. Para los adultos no me interesa. De las secundarias, pues ya sabemos que todas aquellas que alteran el sistema inmune, principalmente dentro de ellas hablaríamos de VIH. Pero no es la única. Dejen de pensar que el VIH es la única inmunodeficiencia. De hecho, en la actualidad con el tratamiento, el VIH es de las inmunodeficiencias que uno sí ve, pero las ve tan frecuentes como los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, como los que tienen trasplante, como sea. Muchos otros pacientes también tienen inmunodeficiencia. La diabetes, los que tienen algún tipo de cáncer. Y de VIH les vamos a mandar un artículo, y de ese artículo hay quiz en 8 días, que sería la otra parte de la nota.
Porque vamos a dividir la nota última, que es el 40%, porque no toda la nota sea el parcial, sino que haya una nota de un quiz que tiene 5 preguntas. ¿Ah? No, y pues que hacemos un concurso de talentos. Pues, Profe, ¿qué porcentaje tiene? ¿Qué porcentaje está entre el 30 y el 40? Eso es bastante. Son 5 preguntas, pues sacan 5. O sea, 30 y 40, pues de 30 a 40 ese y el parcial serían 60, 70. Ah, ya. Entonces yo les voy a mandar un artículo de VIH. Qué lindo que sea VIH. Ustedes ya vieron VIH. Ustedes, ahí no nos vamos a detener. Ustedes ya vieron VIH, saben mucho más de VIH que yo, por supuesto. Nah, pues ya tampoco. En cuanto a los estadios, ¿también los vieron? Sí, por supuesto, se les hicieron aprender y todo. Sí, luego Pensión primaria. y me interesa particularmente que veamos en la población mayor de 13 años cuál es el algoritmo para el diagnóstico de VIH. Bien, ¿qué es este que está acá? Entonces, usted tiene un paciente que tiene un riesgo para VIH. Pues básicamente el riesgo para tener VIH es que tenga actividad sexual o que haya recibido transfusiones, eso también puede ser un riesgo, ¿verdad? O que haya tenido una herida con un paciente o que sea usuario de drogas endovenosas, también puede ser un factor. Vieron ustedes por la doctora Albaide que el VIH no vive casi nada por fuera en el ambiente. Que ese cuento que alguna vez ustedes están muy jóvenes para eso, pero Esteban no me dejará mentir, que no está tan joven. Que en alguna época hubo como una cosa medio terrorista en la que decían que en los cines estaban dejando agujas con VIH. Y pues básicamente el VIH no resiste a la luz ultravioleta, es decir, eso se muere en nada, en minutos ya está muerto. Entonces era como puro show. O que en los teléfonos, aún más viejo, en los teléfonos públicos en los que usted depositaba una moneda y cuando iba a sacar los vueltos por abajo había una aguja allí para estudiantes como él, pues un teléfono público en el que depositan monedas. Ya no existen. La población de los 10 años, ¿cuál es el que? Entonces, ¿cómo es el mecanismo para diagnosticarlo? Pues digamos que hay varias pruebas. Ustedes saben que hay unas pruebas que son directas, que hay otras pruebas que son indirectas, pero las que utilizamos casi siempre son indirectas. Es decir, yo suelo ver los anticuerpos, yo no suelo medir los antígenos, ¿verdad? La mayoría de las pruebas son indirectas, la mayoría, excepto, por ejemplo, cuando yo hago una carga viral. Si yo hago una carga viral, pues yo estoy viendo, ¿verdad?, el material genético del virus. Por eso se llama carga viral. Lo primero que usted hace es una prueba que puede ser un ELISA, ¿verdad?, o una prueba rápida, que la sensibilidad y la especificidad de estas son bien altas, del 97 al 99%, pero que tienen un periodo que llamamos periodo de ventana inmunológica, que en las de cuarta generación ya solo es de una semana. Es decir, si usted va y se hace una prueba de las que hacen por acá o de las que hacen en su EPS, que le toman como una muestra de sangre, como si fuera una glucometría, la sensibilidad es tan buena como el 97-98% para personas que hayan estado expuestas hace más de una semana. Si es menos de una semana, pueden haber muchos falsos negativos, ¿verdad? Por eso todas esas personas que tienen el hábito de ir a donar sangre porque les parece increíblemente inteligente donar sangre como un método de hacerse un screening o un tamizaje de enfermedades infecciosas, pues dejen de ser tan irresponsables, vayan a su EPS, ¿verdad? No es infrecuente. De hecho, afortunadamente la red de bancos de sangre están todos unidos, hay un solo sistema de bancos de sangre en Colombia, y si usted va y dona en Fundación Valle de Lili y al otro día va y dona en Imbanaco no le van a decir nada, pero van a desechar su sangre, ni siquiera le van a hacer examen liminar. Es decir, una persona que ayer donó en Valle de Lili y hoy viene a donar en Imbanaco, pues claramente no hay ni por qué desgastarse mirando esa sangre a ver qué tiene, se bota, se incinera, no se le hace nada. En otros países la donación tiene valor. Entonces usted puede ir y donar sangre, pero se supone que le dan platica, pero se supone que la donación tiene que ser algo altruista.
Y no puede ser que a usted le digan, como su familiar está enfermo, vaya y consiga sangre. No, es labor de el banco de sangre tener el stock de sangre. Sí, pero ahora hay muy pocas personas que donan Sí. y pues hay Mucha falta demanda de sangre. Porque la gente no de es sangre. así. Entonces lo que hacen es vaya A y la pida nombre, Sí. pero pues eso no es a nombre, sino Sí. para ir llenando Para el banco ir de llenando el sangre. banco de sangre. Yo vengo a donar a nombre de no sé quién, sí, pero y la gente cree que sí, que de verdad esa sangre va a ir para esa persona. Entonces hacen un primer examen. Si el resultado es positivo, tiene que ser un segundo examen. Puede ser una segunda prueba de ELISA o puede ser otra prueba rápida, pero que sea con un mecanismo inmunológico diferente la prueba. Y si el resultado definitivamente es positivo o reactivo, pues usted ya se interpreta a ese paciente como un VIH positivo y lo clasifica. Y si el resultado no es negativo, pues no es concluyente, porque si usted tiene una positiva y una negativa, eso no es concluyente, debe hacer una tercera prueba, pero en esta tercera prueba debe ser una prueba confirmatoria que puede ser un Western blot, ¿verdad? O que puede ser una carga viral. El Western blot suele ser muy dispendioso. Eso es una prueba bien compleja. Sí le mostró... Sí le No, mostró solamente todo. nos mostró como las dos tiritas y las banditas Es que se mejor que persona. tener. Entonces es complejo porque usted necesita un bacteriólogo durante mucho tiempo, mucho equipo. En cambio, una carga viral, usted necesita un bacteriólogo que meta eso en una máquina y ya. Mucho más sencillo. Veíamos, profe, en el protocolo que para hacerlo confirmatorio No, hicieran dos ELISAs y un Western. Ajá. Ella ¿Sí es así o con las dos que la ELISAs? Western Blot se convirtió en una prueba confirmatoria para un paciente a menos que en Colombia es así de ley. Entonces, Pues, sí, ya con dos Sí, ELISAs. pero antes. Es decir, en la práctica clínica ya no, es decir, las pruebas indirectas son tan buenas que en la práctica clínica no se hace Western blot a todo el mundo, es decir, solo en algunos casos. Por ejemplo, hay personas que pueden tener un primer ELISA positivo, un segundo ELISA negativo, y yo le hago un Western blot, yo le hago una carga viral y la carga viral está negativa, pero el paciente tiene una conducta de riesgo alta, entonces yo le hago Western blot. Los niños recién nacidos es complejo, porque pueden tener viremia, es decir, el virus puede estar en su sangre, pero no tener VIH. Es decir, la viremia no necesariamente es igual a VIH. Les contó, por ejemplo, que sí tienes la carga positiva, pero el virus no está dentro de ninguna célula tuya. Entonces, les contó, por ejemplo, que existe una población en el mundo, que es alrededor del 1% de la población mundial, que no tiene los receptores en sus linfocitos T para que pueda ingresar el VIH. Sí. Entonces, estas personas son inmunes al VIH. pero siempre van a tener... Pero pueden tener viremia, es decir, tienen una relación sexual, tienen la viremia, pero pues el virus necesita de la célula para replicarse. Va a estar viva durante un par de días, pero luego el virus no va a morir. Les hacen hasta trasplante de médula ósea y a veces pueden, pero son pocas veces lo han hecho. O sea que son De las personas que no contagios, pero no se contagian. No, porque o sea, Pero es rarísimo. la infección de ellos es transitoria. Es transitorio. Es decir, se pueden infectar durante 2 o 3 días, pero luego ya no, porque el virus no se replica. Suelen ser personas del África subsahariana. Bien, hay algunas entidades clínicas que definimos como marcadores de estadio SIDA. O sea, además de que tengan menos de 200 CD4, ¿verdad? Hay algunas que definimos como marcadores de SIDA y tienen que ver principalmente con micosis diseminada, es decir, cualquier micosis, es decir, infección por hongos que esté diseminada, no localizada, es decir, no es que usted tiene onicomicosis y entonces... VIH. Entonces, si usted tiene VIH y onicomicosis, eso no es igual a SIDA. Pero si usted tiene VIH y tiene criptococosis meningea, eso sí es igual a SIDA. Sin importar en cuánto tenga los CD4, no importa. No importa si el valor de los CD4, como está acá, es menor de 200. Porque ya vimos que todos los que sean menor de 200 son estadio SIDA. Pero todos los que tengan una condición indicadora de SIDA, que ya vamos a ver que son estas que están acá, tienen SIDA así no tengan un linfocito menor de CD4. Otra cosa es que los pacientes en el estadio en el que se diagnostiquen, en ese estadio se quedan por el resto de su vida. Es decir, usted no dice, este es un paciente VIH positivo ex-SIDA. Este es un paciente VIH positivo diagnosticado en estadio SIDA. Que ahorita tiene CD4 normales y carga viral indetectable, es otra cosa, pero fue diagnosticado en estadio SIDA.
porque eso tiene que ver con el pronóstico del paciente. La histoplasmosis pues también hace parte de las micosis diseminadas, esta pues principalmente con parasitemias. Sarcoma de Kaposi, una neoplasia de vasos sanguíneos, es decir, es un angiosarcoma, ¿verdad?, que está asociada a HHV8 o a herpes virus tipo 8, ¿verdad? Eso era del parcial anterior. Los linfomas cerebrales primarios también. Cualquier micobacteria diseminada, ya sea tuberculosis o lepra, ¿verdad?, cualquiera de esas diseminadas. Síndrome de desgaste por VIH son aquellos pacientes que están caquécticos, como consumidos, con muy poquito tejido graso y sarcopénicos. Esto pues no es una enfermedad, no es una entidad marcadora, porque esta es la descripción de la cantidad de linfocitos. Las neumonías recidivantes y el cáncer invasivo de cervix en las mujeres cisgéneras. Y se acabó. ¿No entra la sífilis? ¿Ah? Ahí no entra la sífilis. No, solo si es sífilis terciaria, sí. Pero sífilis primaria y secundaria no. Profe, si pueden, no, el artículo no muy tarde. Hoy Por favor. es un artículo sobre VIH-Sida, y ustedes ya saben mucho de VIH-Sida, entonces estresen por eso.